Qué bueno, qué privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por estar aquí y para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Oro al Dios del cielo que nos dé sabiduría, que nos abra la mente y el corazón y que podamos entender aquellos misterios de la Biblia que Dios tiene para todos aquellos que le buscamos. La Biblia es para usted, amada persona que me escucha, claro que sí. Dios no hace acepción de persona y Él quiere que los reyes, los políticos, los millonarios, toda persona le sigamos, toda persona le adoremos. La Biblia enseña que todo lo que respira debe alabar a Dios. Seguimos enseñando acerca de la gran ramera de Apocalipsis 17. Decíamos en la enseñanza anterior que aparentemente la Biblia señala que la gran ramera es Jerusalén por muchas razones. Y estamos viendo las razones. La Biblia enseña que esa gran prostituta es una ciudad, o sea, no es un ser humano, es una ciudad. ¿Y cuál ciudad será la que se va a prostituir espiritualmente más? Dice en el libro de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia llama adúltero, en Santiago 4:4, a aquel que vive de la mano hablando espiritualmente con el mundo de pecado. Se supone que el cristiano es alguien diferente. Somos iguales al ser de carne y hueso. Todos hemos nacido de una mamá, engendrados de un padre, según la carne, pero hablando espiritualmente, el creyente verdadero es el que sigue a Cristo, el que practica la palabra de Dios. Ahora, Jesús quiere que todos practiquemos su palabra. Sí, que el evangélico practique la palabra de Dios. Sí, que el católico practique la palabra de Dios. Así que tu secta o tu religión, pues que practiquemos unidos la palabra de Dios. Unidos no en alianzas humanas, sino unidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la guianza de Dios en nuestras vidas. Unidos porque Dios nos ha traído en su misericordia a ser partes de la iglesia cristiana. Bueno, entramos ya nuevamente de lleno, siguiendo Apocalipsis capítulo 17. Ya miramos el número 1, donde un ángel le enseña a Juan la condenación de la gran ramera. El versículo 2 dice que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Vamos a seguir leyendo aquí, vamos a acomodar la Biblia. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, es una inmoralidad grande, es una fornicación grande, hablando espiritualmente en este caso, ¿verdad? Porque una ciudad no es un hombre ni una mujer en este caso. Entonces, ¿cuál ciudad es la que va a fornicar más, hablando espiritualmente, sino Jerusalén, de donde el anticristo gobernará las naciones del mundo, según la Biblia? Así que, aún en una sana exégesis, Jerusalén es la gran ramera. Dice que estaban embriagados con el vino de su fornicación. ¿Cuál ciudad va a estar más llena de Satanás, de los demonios, de
de la doctrina del anticristo, que le adoren a él, que le sigan a él, que se reciban su sello, su marca, que el que no le adore a él o a su imagen será decapitado. ¿Desde dónde el anticristo regirá eso? Dice Tesalonicenses capítulo 2, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese templo de Dios en el cual el anticristo se va a sentar, el inicuo, el hombre de pecado, pues no hay otro lugar que Jerusalén. Así que esa sería la gran ramera. Pero seguimos viendo con muchos versículos. Habíamos visto Isaías 1:21, donde dice, te has convertido en ramera o ciudad fiel, refiriéndose a Jerusalén. Isaías 1:4. Ahora vamos a ver algunos versículos en Jeremías. Voy a abrir mi Biblia a buscar por aquí el libro de Jeremías. Ya casi llegamos aquí a Jeremías. Estoy en Ezequiel, por aquí cerca está Jeremías. Ezequiel. Y Jeremías está antes de Ezequiel. Aquí tengo Jeremías, dice ahí, capítulo 3, versículo 8. Oigan lo que nos dice la palabra de Dios. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Habla de Israel que fornicó, que cayó en pecado de fornicación espiritualmente hablando, y por eso Dios le dio carta de repudio. Recordemos que el divorcio es un tipo de mal necesario, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El divorcio es la última alternativa cuando una pareja no se puede llevar bien por motivos extremos. Lo normal es el diálogo, lo normal es el amor, lo normal es corresponder a los votos que se hicieron delante de Dios y de los hombres, de amar, respetar y guardarse para aquel hombre, para aquella mujer, hasta que la muerte los separe. Bueno, Dios escoge a Israel como su amada, como su esposa, y Dios quiere reflejar a las naciones del mundo a través de Israel su gloria, y le da leyes y mandamientos para que Israel esté adornada, esté linda, esté preciosa, esté saludable, moral y espiritualmente, aún políticamente, esté sana. Y le da mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y si usted y yo leemos Deuteronomio 28, dice, bueno, si obedecen la ley de Dios, le irá bien y Dios le bendecirá y serás cabeza y no cola. Bueno, y habla de muchas bendiciones. Pero dice que si desobedece, vendrán sobre ti, bueno, enfermedades y locura y los enemigos estarán sobre ella si no obedecen a Dios. Bueno, Israel era su esposa y Dios quería glorificarse a través de Israel. ¿Para qué? Para que las naciones del mundo también fueran salvas a través de Israel. Israel le falla, Dios le da carta de divorcio. La novia de Dios es la iglesia, hoy día según el Nuevo Testamento. Corintios 11:2 dice Pablo, os he desposado como una virgen pura a Cristo. En Efesios capítulo 5 habla que la iglesia es como una virgen para Cristo. Y Pablo habla del matrimonio y dice esto, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ahorita la iglesia es la prometida con Cristo y va a haber un matrimonio espiritual allá al final de la gran tribulación, pero en el cielo. Serán las bodas del Cordero.
y la cena de las bodas del Cordero será el milenio, será en la tierra. Los salvos en la gran tribulación no serán parte de la esposa, no estarán en las bodas del Cordero, solo estarán en la cena de las bodas del Cordero. Bueno, pero ese es otro tema. Seguimos aquí en Jeremías. Bueno, dice que Dios le dio carta de repudio, carta de divorcio a Israel porque le falló. Si usted lee en Romanos capítulo 11, capítulo 10 y 11, habla de que Israel tiene un espíritu de estupor. Estupor es adormecimiento. Estupor es como un letargo, como que no acata lo correcto. Eso es estupor. Una persona que está ida, que está retraída, tiene estupor. Cuando la Biblia dice que Israel le es dado un espíritu de estupor, es eso, que ha caído en un adormecimiento espiritual y hasta la fecha no discierne que Jesús, el Hijo de María, era el Mesías, el ungido, el enviado a salvar a Israel y al mundo. E Israel le despreció y le sigue despreciando hasta el día de hoy. A no ser los judíos mesiánicos que se convierten y ya dejan de ser, o sea, pasan a ser parte de la iglesia verdadera. Judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Los redimidos, los que hemos sido cambiados por el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces miramos en Jeremías 3:8. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Y sucederá que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto de que adulteró por tener en poco su fornicación es que se formó ídolos de piedra, de leña, le hicieron sacrificio a los ídolos o formaron de la piedra y de la leña ídolos. Como dice el Salmo 115, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, boca tiene, mas no hablan. Dice el profeta, son llevados en los hombros porque no pueden caminar. Un ídolo es un ídolo y el hombre lo hace según el dinero que tenga o lo compra. Pero la Biblia dice que no hay que hacerse imágenes de Dios para adorarlas ni venerarlas, ni inclinarse ante ellas. Por favor, usted que me escucha, por favor, la Biblia enseña a no inclinarse ante ellas, no honrarlas, a las imágenes que es idolátricas, ¿verdad? Porque la foto de una mamá o de un amigo, de una novia, no son idolátricas. Son seres que uno aprecia, pero no los idolatra, no les reza, no les ora, no les pide, menos llorar delante de esos ídolos, porque la Biblia dice, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él demanda de no hacerse imágenes para idolatrarlas. Ni ella ni los santos nunca mandaron hacer imágenes para venerarlas o adorarlas. Dirá alguien, bueno, ¿y los querubines del arca de la alianza, los querubines de gloria? Bueno, ellos estaban en el lugar santísimo y ningún ser humano podía entrar al lugar santísimo excepto el sacerdote, y esto una vez al año. Imagínate, una vez al año. Y a través de ritos donde se santificaba mucho y amarradito por si entraba en pecado, pues lo jalaban porque había muerto, porque el lugar santísimo ningún ser humano podía entrar ahí, menos en pecado. Bueno, seguimos en Jeremías 9, versículo 10. Tuvieron en poco, bueno, y fueron contaminados y
Entonces Dios castiga la tierra por eso. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Dios. Que Dios conoce cuando alguien le adora fingidamente. Dios conoce cuando alguien predica por aplausos, por fama, por gloria, por dinero, porque los hombres lo han puesto. Dios conoce eso. Pero Dios también conoce cuando Él llama a un hijo o una hija suya a predicar, a ministrar su palabra. Es una palabra viva, es una palabra revelada, es una palabra de poder, es una palabra que cambia al ser humano. Cuidémonos que Dios escoge a Israel y es desechado hasta el milenio, será desechado. Todavía la gran tribulación será desechado y hasta el milenio que todo Israel será salvo, según la Biblia. Pero mientras tanto, la iglesia somos la predilecta del Señor. ¡Qué bendición! Jeremías, vamos a ver otros versículos por aquí en Ezequiel. Son versículos donde habla que Israel fue adúltera, fue fornicaria. Hay muchos, pero apenas estamos leyendo algunos de ellos. Aquí tengo Ezequiel. Vamos a buscar el capítulo. Esta Biblia cuesta pasarle las hojas, pero ustedes tienen un poquito de paciencia y aquí está Ezequiel capítulo 2, versículo 30, Ezequiel 16, 30 es, 30 y 31. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo sus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera. Aquí otra vez Dios llama a Israel ramera. Dice que en todos los caminos principales Israel se prostituyó. Hizo altares, por supuesto, a dioses falsos, ¿verdad? Y por eso se prostituía como una ramera cualquiera. Dios le había dicho a Israel, no te juntes con los países gentiles porque ellos adoran otros dioses, ellos tienen otras costumbres. ¿Sabe? La gente que no busca a Dios, pues para ellos no es pecado drogarse. ¿Qué de malo tiene la droga? Dirán algunos, y ellos no matan. Si yo no mato a nadie, ¿qué de malo tiene drogarme? Y si Dios creó la mata de marihuana. Se oye bien, ¿verdad? Pero todo vicio es condenado por Dios. La Biblia habla de vicios contra naturaleza, que son vicios que contaminan y destruyen el cuerpo, lo enferman, lo sacan de un sano equilibrio psíquico, de un sano raciocinio. Y por eso alguien drogado golpea a su esposa, la maltrata, o a otras personas. Hay gente que para robarse droga o toma licor o tiene que ir a hablar con alguien, se toma unos tragos y luego va porque en su sano juicio tiene pena, tiene complejos de inferioridad, tiene temor. Entonces, pues, según él se siente bien con algunos tragos o alguna droga en su cuerpo, pero la Biblia condena el emborracharse,
el ser escarnecedor, porque uno hace escarnio de los demás, y esos vicios es en contra de naturaleza, y por eso la Biblia los condena. Ahora Dios quiere que estemos en su sano juicio para discernir lo que es correcto e incorrecto, para no dejarnos llevar por el cohecho, por la usura, por la mentira, por la gente engañosa de máscaras. Hay mucho engaño. Entonces necesitamos esa guianza de Dios, esa lucidez en la vida. Y la Biblia es la verdad y la verdad nos hace libres, la verdad nos enseña qué es correcto y qué es incorrecto. Bueno, Israel dice aquí en Ezequiel que en todo camino principal hacía un altar. ¿Usted ha visto gente que hace altares a veces en la calle a sus ídolos? O los jalan de un lugar para otro porque su ídolo no tiene poder de caminar, ni de oír, ni de hacer nada, sino que Satanás engaña a la gente a través de la idolatría. Desde antaño fue así. Desde tiempos muy antiguos fue así. ¿Por qué? Porque el ser humano es un espíritu, creado por un espíritu. No venimos de la nada. Eso es algo demasiado tonto decir eso. No venimos de la nada. Porque entonces, ¿quién creó la nada? Que una explosión que hubo en cierto lugar. Bueno, ¿y quién formó esa explosión? ¿Y por qué se formó? ¿Y qué ingredientes formaron esa explosión? No, nada que no tenga inteligencia puede crear algo inteligente. Tiene que haber un ser muy inteligente, muy superior, muy capaz, para que haya hecho personas tan capaces como lo es el ser humano. El ser humano es muy capaz, solo que a veces somos peor que una bestia, que un animal, porque nos alejamos de Dios y nos pervertimos en el vicio y en la inmoralidad al alejarnos de Dios, de su palabra. Pero Dios te dice, levántate, resplandece, llega Jesús, que es la luz y alumbra tu vida. El Espíritu Santo toca tu corazón para que te conviertas de todo corazón y no seas como Israel, que tenía un espíritu de estupor, un espíritu ahí de adormecimiento. Leímos en Ezequiel 16, también en Ezequiel 20:30, vamos a ver qué nos dice. Ezequiel 20, versículo 30, por aquí está. Aquí lo tengo. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Oigan, mis hermanos, Israel hasta los hijos, hasta los israelitas, los bebés que nacían, se los ofrecían a los dioses, los quemaban vivos, ofreciéndoselos a dioses falsos. Dios nunca en la Biblia mandó que quemaran seres humanos en sacrificio a Él. Nunca, nunca. En el caso de Jefté, Dios nunca lo mandó de sacrificarle a su hija. De hecho, ese sacrificio fue que, estudiando profundamente ese versículo, es que lo entregó a las vírgenes que estaban a la puerta del templo, allí dedicadas a Dios. Y no fue que la mató, como yo creía hace muchos años. Luego, estudiando más profundamente ese versículo de la hija de Jefté, es que la entregaba en el templo a ser una virgen dedicada a Dios con su virginidad por siempre, hasta la muerte. En el caso de Abraham, que Dios le pide a Isaac su hijo, Dios se lo pidió solo para probar su fe, pero al final no mató al hijo porque Dios le dijo que no lo hiciera. Así que Dios no pide sacrificios de seres humanos a Él.
no así los satánicos y las personas que no conocen a Dios. A través de la historia le han ofrecido sangre humana, sacrificios humanos, que va en contra de la voluntad de Dios, que enseña no matarás y que no hay que derramar sangre inocente. Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Dice Apocalipsis 17:22, se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación es equivalente a mundanalidad, a inmoralidad, a idolatría, a pecado. Vuelvo a leerlo, a mundanalidad, una vida mundana, una vida inmoral, eso es fornicación, una vida idolátrica, pecado. Cuando alguien se entrega al pecado, fornica espiritualmente si es cristiano. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios, porque Jesús murió por nuestros pecados para limpiarnos. Primera de Juan 1:7. Él como un cordero puro murió por usted y por mí. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Ahora sí, volvemos a Apocalipsis, pero antes, para los que apuntan, porque hay muchos versículos, hay Ezequiel 23:37, Jeremías 3:13, Oseas capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Oseas 5, 3, 4, 5 y Oseas 6, versículos 7 y 10. Y ya que digo Oseas, voy a leerle aquí algún versículo de Oseas, sí. Oseas, digamos 2:5, porque es importante, dice así, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Quién dijo eso? Jerusalén. Jerusalén. Dice que se prostituyó, tu madre se prostituyó. Fue tras sus amantes, refiriéndose a Jerusalén. Porque ella dijo, me dan mi vino, mi aceite, mi comida, mis joyas, mis alhajas. ¿No es cierto que las mujeres se prostituyen andan detrás de eso? ¿No es cierto que las mujeres que no tienen un amor verdadero se van con el hombre, como dicen por ahí, el mejor postor? Y que les ofrece más paseos, más carro, más dinero, más diversión, más vida fácil. Y por eso dejan a Dios, dejan su familia, muchos dejan hasta su esposo o su esposa porque se pervierten en la inmoralidad. Bueno, eso dice Oseas capítulo 2, versículo 5, que se fue tras sus amantes, que le daba comida, que le daba vestido, que le daba lo que necesitaba, joyas y demás. Qué clara es la Biblia. La Biblia es un libro completo, haríamos muy bien en seguirlo. Oseas capítulo 5, versículo 3, dice así, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dice que se ha prostituido, se ha contaminado. Perdón. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a su Dios. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Se han prostituido, se han contaminado, no quieren convertirse a Dios. Refiriéndose a Israel, refiriéndose a Efraín, refiriéndose al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
Bueno, vamos a dejarlo allí y vamos de nuevo a seguir en Apocalipsis 17, tratando de enseñar acerca de la gran ramera. Decíamos que es Jerusalén porque es la ciudad donde el anticristo, ¿qué? Va a gobernar las naciones del mundo. Desde ahí va a gobernar a Israel y a las naciones del mundo. Como Israel tiene un solo Dios, es monoteísta, Israel, dice el versículo en el profeta, que como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será mi pueblo, refiriéndose a Israel. Siempre Dios tiene un remanente fiel. Siempre Dios tiene 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Siempre hay un grupito que teme a Dios y busca de Dios. Bueno, en Israel no es la excepción. Hoy día Israel ha ido creciendo, ¿verdad? En una forma tan rápida que 3 millones, que 4 millones, que 5 millones, que 6 millones. Y sigue creciendo porque es el pueblo de Dios y Dios está añadiendo los judíos esparcidos por todo el mundo y ellos esperan que el Mesías venga a librarlos de toda guerra y a librarlos del pecado y de sus enemigos. Pero el que vendrá es el anticristo y serán engañados según las profecías de la Biblia. Seguimos aquí el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice el versículo 3. Dios llevó al apóstol Juan en el Espíritu Santo y Juan fue al futuro, porque estos versículos no han sucedido todavía, ¿verdad? Los de Apocalipsis 17 no se ha cumplido todavía. Bueno, hay gente que cree que ya se cumplió, ¿verdad? Pero no se ha cumplido. Hay partes de Apocalipsis que son simbólicas, hay otras que son literales, tal y como está escrito, así es. Hay cosas que han sucedido en Apocalipsis, las cosas que son, las cosas que fueron en aquel momento, digamos Apocalipsis 2 y 3, ahora estamos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son en este momento, el mensaje a las 7 iglesias ahorita. Toda iglesia cristiana verdadera está representada en esas 7 iglesias de Asia Menor. Hay un mensaje para la iglesia de hoy día de esas 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Luego sigue el arrebatamiento, sube acá, Cristo llama a la iglesia. Bueno, el anticristo inmediatamente hace pacto con Israel, o el anticristo haciendo pacto con Israel y Dios arrebatando a su iglesia. Empieza la tribulación con Israel haciendo pacto con los judíos. Y entonces dice que esa mujer, Jerusalén, estaba sobre una bestia escarlata. Yo pienso, según mi conocimiento, humildemente pienso que también es Jerusalén, que la bestia escarlata es el anticristo y que la gran ramera es Jerusalén, que está sentada, la gran ramera está sentada sobre la bestia, o sea, Jerusalén está apoyada, los judíos, Jerusalén, están apoyados en la bestia escarlata que es el anticristo. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué podríamos decir que son las 7 cabezas? Según muchos estudiosos de la Biblia es Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, los griegos con Alejandro Magno, Roma,
falta uno, ¿verdad? Para las 7 cabezas. Y según Daniel capítulo 2, versículo 33, 34, el imperio romano revivido. Sería 7 cabezas, serían las 7. O sea, pienso yo que el anticristo es un demonio. El anticristo es un demonio que va a tomar cuerpo en un ser humano o va a poseer un ser humano. El demonio, por supuesto, no. El anticristo va a tener muchos demonios, ¿verdad? El anticristo va a ser totalmente controlado por Satanás. Fuera de que va a tener un intelecto elevado, una forma de pensar muy elevada, como un genio. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que así sea. Porque recordemos que todo está bajo el control de Dios. Aunque uno a veces cree que no, pero así es. Porque uno ve tanta maldad en el mundo, ¿dónde está Dios? Decía Kathryn Kuhlman, Dios sigue en su trono lleno de gloria. Él es el Todopoderoso. Dios sigue en su trono. Luego seguiremos hablando de las 7 cabezas y los 10 cuernos en la próxima edición. En el próximo video, por favor, no te pierdas la próxima enseñanza. Estamos tratando de enseñar versículo por versículo de Apocalipsis 17 y luego 18 para que entendamos bien que la gran ramera y la gran Babilonia es la misma ciudad, Jerusalén, según la Biblia. Dios te bendiga.